Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda Raúl Sánchez, estudiante de la materia de historiografía de la Biblia del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui, cuyo docente es el pastor ingeniero José Jiménez Moncayo. Nuestro tema de hoy que nos compete tratar es la suficiencia de la palabra de Dios, un tema crucial en nuestra época actual y que siempre ha tenido, de una u otra manera, ha sido atacada o minimizada su valor. ¿Pero qué es la suficiencia de las escrituras? La definición o definición que podemos dar es que la suficiencia de las escrituras significa que la Biblia contiene todo lo necesario para conocer a Dios, vivir piadosamente, tomar decisiones sabias y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La palabra que quisiera destacar es todo lo necesario. Todo lo necesario. Y hay un pasaje bíblico clave que vamos a leer, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios igual, aquí vemos que la definición es correcta y adecuada. Y con esta palabra clave que les decía, porque así empieza diciendo toda la escritura. Desde ahí me va mostrando su totalidad, porque no dice una parte, no dice ciertas secciones, no dice partes interesantes, partes que me gustan, no dice toda esta escritura. Y cuando dice la escritura y no dice las escrituras, el autor bíblico igual tiene en mente una unidad, no tiene en mente los libros por sueltos, sino como un todo. Está teniendo en mente, tal vez en su contexto histórico, tal vez pensaba más en el Antiguo Testamento, pero ya se ve a lo largo de las escrituras del Nuevo una progresión y entendimiento de que también se estaba formando un canon bíblico en su momento, que luego fue confirmado por la autoridad que tenían estos textos, y así los 66 libros que forman nuestra Biblia, toda ella es escritura y toda ella, dice, es inspirada por Dios. Y si es dada por Dios, Dios que es perfecto, Dios que es santo, Dios que es verdad, pues toda ella es así, santa, verdadera. Por lo tanto, toda ella es útil para enseñar, nos va a enseñar todo lo que necesitamos, redarguir, o sea, exhortarnos, corregir, redireccionarnos si estamos mal, nos instruye, dice, en justicia, en lo que es correcto. ¿Cuál es el fin? Igual es un fin total, porque dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No tal vez una perfección absoluta, ¿ya? Porque eso solo en los cielos, en la glorificación, pero sí en un sentido de, en su etimología original, sí en un sentido de madurez completa. Quiere que alcancemos una madurez plena, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez la palabra toda, una totalidad. La idea de que la palabra es suficiente para todo lo que necesitamos en esta vida. Y vamos viendo algunas partes, hablando en un sentido de personal, de tomar decisiones. Podemos hacernos la pregunta: ¿cómo confías en la palabra para tomar decisiones? ¿Confiamos de manera total o buscamos a veces también dejarnos llevar por nuestras emociones, opiniones, por lo que dicen otras personas? Cuando uno tiene que tomar decisiones importantes, debe ser la palabra de Dios, la búsqueda en oración, la que guía esa decisión. No lo que sentimos en el momento, no lo que otros están opinando, aun si fuesen cristianos, porque no está en ellos el fundamento, sino en la palabra de Dios. Y un pasaje clave aquí es Salmo 119, 105, que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, es la palabra de Dios. Cuando dice lámpara, está haciendo una analogía, ¿verdad? De si yo estoy con algo que me ilumina y yo por un momento lo apago, no se ve igual. Pero es la luz la que logra, una vez más, mostrar las cosas como son. Entonces la palabra es esa luz, esa lámpara que ilumina. Y cuando muestra los pies es una analogía, ¿verdad? Por donde caminamos, por donde andamos, las decisiones que tomamos. Y lumbrera mi camino. Entonces la palabra es la que ilumina aún en las decisiones prácticas cotidianas de la vida. ¿Es suficiente la palabra en eso? Sí. Tal vez exhaustiva, tal vez no en un sentido. Tal vez no pueda decir que la Biblia me va a decir: esta película si ve, esta no. A este lugar si anda, este no. Pero me va a dar una serie de principios absolutos
que me van a poder decir qué decisiones tomar. En eso la palabra de Dios es suficiente. No tengo que buscar en otro lado, no tengo que buscar sabiduría humana, pensamiento, filosofía humana. La palabra de Dios es suficiente. En cuanto a consejería y predicación, ministerialmente hablando, la palabra debe ser la fuente suficiente para ministrar a otros. ¿Ya? No necesito filosofía humana, psicología humana, dejarme llevar por el predicador de turno. Todo eso, si no llega a contradecir la Biblia, puede ser herramientas útiles, pero jamás deben reemplazar la palabra de Dios. Jamás deben ser el centro. En la predicación yo busco confiar en las escrituras más que en anécdotas o historias de entretenimiento o ilustraciones. Todo eso pueden ser herramientas que enriquezcan una predica, pero no es el centro, no es el fin. El fundamento es la palabra de Dios. Lo mismo en una consejería. El fundamento es la palabra de Dios. No quiere decir que no pudiera buscar guía, consejo de otros pastores profesionales, que no pueda dejar cierta guía, por ejemplo, para la psicología. Pero eso es algo externo y no es un fundamento. Si eso no contradice la palabra de Dios, puede ser una herramienta útil, pero no es el fin, no es el objetivo, no es el fundamento. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios cumple lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, las coyunturas, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso no lo hace ningún otro libro, eso no lo hace ninguna otra opinión, eso no lo hace ninguna otra persona. Solo lo puede hacer la palabra de Dios. Entonces yo debo estar centrado, enfocado en la palabra de Dios. Mi predicación debe fundamentarse en el texto bíblico, debe guiarse por el texto bíblico, debe aplicarse por el texto bíblico. Y lo mismo en la consejería. Debo yo buscar el fundamento bíblico, el contexto bíblico para darle forma a la guía que le voy a dar a una persona en consejería. Debe ser la Biblia la que diagnostique a esa persona en consejería. Debe ser la Biblia la que dé los principios y las aplicaciones necesarias para cambios y mejoras en la persona que se está aconsejando. Solo la Biblia es suficiente. Ningún otro texto, ninguna otra herramienta, opinión, filosofía, rama de la ciencia, sociología, lo que sea. Todo eso puede ser útil si es que no contradice la Biblia, claro, pero no es el fundamento, no es el fin, no es el objetivo central. Entonces, en cuanto a decisiones prácticas, algún ejemplo muy práctico y conocido en la sociedad, el perdón. Para el mundo, la sociedad le lleva a decir cosas como: te puedo disculpar, pero perdonar no. El mundo dirá: es que perdonar eso solo de Dios, yo nomás te puedo disculpar. Otros dirán tal vez: te perdono pero no olvido. Y merman los principios bíblicos o se dejan llevar por lo que la sociedad o sus sentimientos dicen. Pero la Biblia no es así. La Biblia nos da una clara dirección objetiva. Y vemos un pasaje clave, Efesios 4:32. Dice la palabra: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Tenemos aquí el texto bíblico. Y lo que podemos destacar de partida es que esto es un mandamiento. Ni siquiera está pensando en opinión, si nos parece o no. Dice antes sed. No dice si quieren serlo o si anhelan, sino sean. Sean benignos, sean misericordiosos, sean perdonadores, perdonen. Es un mandamiento directamente. Y aquí nos muestra también el poder de la palabra, el poder de Dios, del Espíritu Santo, de la obra de Cristo. ¿Por qué? Espera que seamos, no solo que lo hagamos, sino que seamos así. Que sea parte de nuestra naturaleza, parte de lo que somos. Que seamos benignos, que tengamos misericordia, que nos perdonemos unos a otros. Con eso para mí debería ser suficiente. Confiar que la palabra, si Dios me pide hacer algo, es porque Él me va a ayudar y dirigir a poder hacerlo. Y porque además es Dios. Solo el hecho de que me pida algo debería ser suficiente para hacerlo. Ni siquiera debería justificarse Dios, porque Él es Dios. Su punto es ser soberano. Su punto es saber qué es lo correcto. El punto de ser Dios es que Él es el eje moral de la existencia. Él puede decirnos qué hacer y qué no. Y con eso sería suficiente.
Pero nuestro Dios, que es tan bueno, que es tan sabio, que es tan amoroso, no solo que nos dice qué hacer, sino por qué hacerlo. Cómo seguir el ejemplo de por qué hacerlo. Dice, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Nos da un fundamento fuertísimo, porque nos muestra que Dios no nos pide algo que Él no lo ha hecho. Y es que Él también perdona, como Él nos ha perdonado. Y ahí podemos ver un fundamento fuerte cuando dice, es que perdonar no es fácil, es que perdonar es difícil. Claro que no, no lo es. Pero Dios nos muestra eso, que aun cuando el perdón le costó la vida de su propio hijo, Él lo hizo. Y si Él dio a su propio hijo, ¿cuánto más a nosotros no nos debe pesar el perdonar cueste lo que cueste? Y eso que Él es perfecto. Si Él siendo perfecto perdonó, ¿cuánto más nosotros siendo imperfectos deberíamos perdonar? Y tenemos un gran fundamento, que Él nos perdonó. Y por eso podemos llegar a perdonar a otros. Tenemos un fundamento. Entonces yo debo hacerme la pregunta, ¿en qué estoy fundamentando mi vida cristiana, mi vida ministerial? ¿Cuál es mi guía espiritual? En mis oraciones, ¿me dejo llevar por lo que enseñan ciertas tendencias fuera de lo bíblico? Se ha escuchado para esas frases, no vamos a dar un no por respuesta. En vez de confiar en las promesas de Dios, en la soberanía de Dios que muestra la Biblia. Hablando de santidad, igual hay tantos extremos, o bien un extremo súper liberal o un extremo súper legalista. Pero ¿qué me dice la Biblia sobre la santidad? ¿Qué realmente me dice la Biblia? Nuestra identidad en Cristo igual. Unos van a decir, descubro el campeón que hay en ti. Y otros van a decir, no, somos basura, somos escoria, no merecemos nada. Son extremos, pero ¿la Biblia me muestra todo eso? ¿O es muy equilibrada y nos muestra cuál es mi realidad en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice Pablo. Y así textos bíblicos que nos van a dar una dirección de nuestra identidad en Cristo Jesús. En el ministerio. ¿Uso la palabra para enseñar, para corregir, para edificar? ¿O me dejo llevar por mis opiniones? ¿Me dejo llevar por lo que los otros enseñan? ¿Me dejo llevar por el predicador de moda, por el predicador conocido? ¿Qué dirige mi ministerio? ¿Qué dirige mi enseñanza? ¿Qué dirige mis consejerías? ¿Lo hace la palabra o lo hace algo o alguien más? Como dijimos, no queremos caer tampoco en un extremismo de que digamos solo la Biblia y no leemos nada más y no escuchemos a nadie más y no escuchemos predicas de nadie. No. Todo eso es válido siempre y cuando no vaya a contradecir la palabra, pero no es el fundamento otra vez, no es el centro. Nunca de ellos va a tener la totalidad de lo que hablamos con suficiencia. Solo la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra fuente principal. Esa debe ser nuestra guía central. Nuestra confianza total en que las Escrituras es suficiente para transformar vidas. Para hacer el propósito que está llamado a ser la palabra de Dios. Con eso llegamos a una conclusión. ¿Qué hemos aprendido sobre la suficiencia de las Escrituras? Que toda ella es suficiente para guiarnos, para transformarnos, para cumplir su propósito, para guiarnos en nuestras vidas cotidianas, personales como ministeriales. Que debe ser la Biblia la que dirija nuestras decisiones, la que dirija nuestras prédicas, nuestra consejería, la que guíe cada aspecto de nuestra vida y llevamos más allá en el trabajo, en los estudios, en el matrimonio, en la familia, en los hijos. La palabra de Dios debe ser suficiente. Y el pasaje que destacamos lo muestra muy bien. Cuando Josué, en el primer capítulo ya, y en el último de Deuteronomio se nos muestra que Moisés ya iba a partir a la presencia del Señor, Josué queda designado como el que va a tomar la posta y él va a continuar la conquista de la tierra prometida y manejar un pueblo enorme, millones. ¿Y qué le va a decir a Dios? No que se prepare y estudie administración, que estudie cómo llevar guerras, que se prepare para la guerra, que aprenda de economía, aprenda de agricultura, de ganadería. No. Todo eso es importante, sí, pero no central. Dios le dice lo importante y lo dice a lo largo de Josué 1, 7, 9. 3 veces le va a decir: nunca se apartará de tu boca de este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche y la guardarás, la cumplirás para que todo te vaya bien. ¿Qué me está diciendo? Que lo central en la vida mismo, en todo aspecto, en toda área, es la palabra de Dios.
que ella es la que va a darle éxito a nuestras vidas, desde la perspectiva bíblica, de lo que podríamos llamar éxito, no desde lo que el mundo llame tener éxito, sino desde lo que la Biblia espera que vivamos, que hagamos, que busquemos, que al final es lo que Dios quiere que sepamos y vivamos. La Biblia es suficiente. Ir más allá sería ir en contra de lo que Dios ya ha establecido. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a valorarla, atesorarla, comprender que toda ella es suficiente y que no necesitamos algo extra. Que todo lo demás, mientras no te contradiga a ti, puede ser útil, pero solo tu palabra es el fundamento. Solo tu palabra tiene todo lo necesario para guiar nuestras vidas y ser transformados. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios bendiga sus vidas.